Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Hoy, una vez más, las personas que se oponen a la construcción del proyecto Alto Maipo van a ir van a marchar, ¿no es cierto?, para pedirle al gobierno que no apoye el proyecto. ¿Por qué piden esto? Porque hace unos días atrás el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ¿no es cierto?, ¿qué dijo sobre Alto Maipo? Ya se está construyendo, hay más de 1000 personas trabajando y les pedimos a los dueños que se acelere su construcción porque esperamos inaugurarlo en 2017. Bueno, esto generó, ¿no es cierto?, muchas reacciones, que porque el ministro está apoyando, Y tenemos muchos argumentos para chequearlos aquí con nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de Alto Maipo, Jorge Rodríguez Grossi. ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por venir. Muy buenas tardes, Cecilia. Yo le proponía hacer algo así como, yo le digo un argumento de los que están en contra y usted me dice, no, no es verdad, porque tal. Perfecto. ¿No es cierto? Porque así vamos aclarando, Ahorramos tiempo, nos ahorramos tiempo efectivamente. Algunos de los argumentos, ¿qué dice? Por ejemplo, Giorgio Jackson, ¿qué dijo? Alto Maipo es un proyecto que pone en riesgo la principal fuente de agua de la región metropolitana. Ya existe un par de centrales de paso que aparentemente no generan mucho impacto, pero lo que plantea Alto Maipo es una verdadera represa subterránea que altera radicalmente el curso natural del agua. Aunque Máximo Pacheco lo defienda por tener todas sus resoluciones ambientales al día. Eso dijo el diputado Jackson. Bueno, yo creo que el diputado Jackson aparentemente no entiende lo que es una hidroeléctrica de represa y una hidroeléctrica de pasada. Esta es una hidroeléctrica de pasada. ¿Qué significa? Significa que toma agua de alguna vertiente, la usa la fuerza de esa agua, ¿no es cierto?, a través de una caída, en este caso en una de las centrales de más de 1000 metros de altura, y la devuelve inmediatamente a una fuente, en este caso al río Maipo. Entonces, no hay represa en esta ¿Por qué dice represa subterránea? Porque obviamente el agua corre por algún lado y en este caso estas centrales se están haciendo con túneles que van por debajo de los cerros y que captan agua en el origen, la llevan a las centrales y la devuelven después al río Maipo 6 kilómetros antes de que Aguas Andinas comience a captar el agua para abastecer a los santiaguinos de este recurso. ¿Quedó claro? Ya. Sigamos con el segundo punto. A propósito de Aguas Andinas. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, dice, Alto Maipo no puede usar los derechos de agua que están bajo la concesión sanitaria de Aguas Andinas. Es decir, si Gener optara por usarlo sobre la base de su acuerdo secreto con la sanitaria, tendría que entrar a un nuevo estudio de impacto ambiental. Bueno, Sara Larraín es una de las latifundistas de Alto Maipo que ha estado en contra del proyecto, a pesar de que estuvo a favor de él. Hay una carta de ella, la segunda, de varios años atrás, donde apoyó el proyecto, y hoy día está en una demanda contra la empresa Alto Maipo, porque está disconforme con los montos que la Comisión de Obras Buenos citó, ¿no es cierto?, fijó para remunerarle el paso por su terreno, de 14.000 hectáreas en el Cajón del Maipo. Y claro, ella aparece como ecologista en contra de este proyecto, pero la verdad es que tiene razones económicas profundas también para discutir este proyecto. Ahora, los derechos de agua que tiene Gener y Alto Maipo para este proyecto no compiten con el derecho consultivo que tiene Aguas Andinas respecto de esta agua, porque lo toma, como digo, en las vertientes donde va a sacar agua y lo devuelve 6 kilómetros antes de que Aguas Andinas pesque esta agua, la limpie y la distribuya a través de la red de agua potable de la región metropolitana. Por lo tanto, no hay competencia. ¿No hay necesidad de un acuerdo con Aguas Andinas? O sea, es necesario porque Aguas Andinas protege el mínimo que debe tener para abastecer el agua potable de Santiago, y por lo tanto la producción de electricidad está sujeta a que Aguas Andinas efectivamente libere aguas, ¿no es cierto?, para su propio uso y para también el uso eléctrico. Pero ese acuerdo no los va a llevar a ustedes a un nuevo estudio de impacto ambiental. No, lo que pasa es que hay dos acuerdos que son distintos. Hay un acuerdo que es el que está sustentando este proyecto,
Y hay otro acuerdo que no corre dentro de este proyecto, que si nosotros quisiéramos usar un agua adicional que viene de otras fuentes, sí habría que ir a un estudio ambiental nuevo, pero no es el caso, ya estamos construyéndolo, llevamos 6% de la obra avanzada, más de 1.200 trabajadores operando en este momento en faena, y esperamos, como dice el ministro Pacheco, tener ya operando la primera central el año 2017. A propósito de otras, que vengan el agua de otras fuentes, ¿no? De otros, como dijo usted, ¿qué otros argumentos de no Alto Maipo? ¿Qué dice? Como se sabe, la construcción del proyecto de AES Gener cortará el paso de aguas provenientes de lagunas, esteros y vertientes hacia el río Maipo y será entubada y trasladada en un trayecto de 70 kilómetros. Sus secuelas serán, entre otras, el aumento de la temperatura de la zona que derretirá las nieves eternas, que son la fuente de agua potable y de riego de Santiago. Al mismo tiempo, destruirá las actividades turísticas y de crianza de ganado y la naturaleza cordillerana. Bueno. Jorge Rodríguez Grossi, que es, recordemos, el director ejecutivo de Alto Maipo, responde. Bueno, es insólito que se planteen este tipo de dudas o cuestionamientos, cuando este es un proyecto que ha sido estudiado, fue estudiado por el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Todos estos elementos fueron analizados, todos fueron finalmente resueltos, desmentidos, y en el caso del traslado del agua, nosotros nunca vamos a ocupar toda el agua. Hay restricciones para sacar agua en cualquier proyecto y por lo tanto este es un proyecto que va a ocupar en promedio del orden del 15% de las aguas, devolviéndolas además. O sea, este no es un proyecto que seque porque no se consume el agua, la usa para mover turbina y luego la devuelve. ¿Pero va a venir agua de lagunas, esteros y vertientes? Por supuesto, tiene que venir y usted dice no es grave. No, o sea, si fuera grave no habría sido aprobado el proyecto. ¿Y esto de que va a aumentar la temperatura? Tampoco, porque está dentro de lo que se estudia cuando se hacen los análisis medioambientales y además yo creo que es importante que la opinión pública conozca el hecho de que este proyecto está siendo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el OPIC, que es la oficina del gobierno norteamericano de protección de inversiones norteamericanas, por un banco estatal alemán que es el KfW, quienes nos han hecho a nosotros un examen profundísimo desde el punto de vista ambiental para poder entregar aportes financieros al financiamiento del proyecto. Entonces, este es un súper proyecto. Este proyecto va a tener más de 90% de su obra subterránea, que desde el punto de vista de protección de imagen, de paseos cordilleranos, etcétera, es fantástico. Pero ¿qué pasa cuando, esto es una curiosidad mía, sí, cuando el agua va por entubada y 70 kilómetros y estos tubos, ¿y qué pasa? No hay agua, entonces yo voy a ir y en ese lugar no va a haber agüita arriba. No, porque le vuelvo a repetir que nosotros sacamos una porción de la fuente. O sea, va a seguir, yo voy a llegar y va a haber agua a correr. Tiene que haber agua corriendo, pues si no, incluso más, nosotros, este proyecto se ha adelantado a las reformas al Código de Agua, que hoy día he leído en la prensa que se está enviando al Congreso, donde se plantea, ¿no es cierto?, que primero tiene que tener total prioridad el consumo humano y bueno, justamente este proyecto lo que hace es que supedita la producción eléctrica. Por ejemplo, cuando hay sequía o cuando haya sequía en Santiago, este proyecto prácticamente no va a producir electricidad porque por las reglas que tiene desde el punto de vista de su sustracción de agua, básicamente no va a tener operación. Y sí va a tener mucha operación cuando haya diluvio en Santiago, porque en ese caso, ¿no es cierto?, sacar una porción de agua de las fuentes no va a tener ningún efecto, al contrario. Ahora, ¿qué dice Juan Pablo Rego? Destacan, bueno, no es necesario listar los múltiples servicios sociales y ambientales vitales que entrega el Valle de Maipo a Santiago, ellos son demasiado evidentes, pero destacan la provisión de aire y agua a nuestra capital, la alta biodiversidad, a pesar de toda la intervención humana y extraordinaria riqueza arqueológica y paleontológica. Lo único que debiéramos estar haciendo en el Cajón del Maipo es regular su poblamiento y desarrollo y restaurándolo. No debemos permitir que nadie capture las aguas de sus afluentes para desviarla del valle, con el fin de generar electricidad para una mina. Bueno, en realidad puede haber mucha gente que se oponga a cualquier cosa, digamos, tiene todo el derecho a hacerlo.
pero este proyecto no desvía aguas del valle y se la lleva para otro lado. Este proyecto toma aguas que ya están siendo usadas, ¿no es cierto?, para efectos de producción de agua potable y también de producción eléctrica. Nosotros vamos a usar aguas que hoy día están siendo usadas por 4 centrales eléctricas, Sí. y las vamos a volver a usar para generar electricidad. Es decir, estamos dándole 2, 3 usos simultáneos a un recurso que está y que va a permanecer en el valle, porque como les repito, el agua es de vuelta al río Maipo 6 kilómetros antes, 5 kilómetros antes de las Vizcachas, para que la opinión pública se Sí, ubique, nos 6 ubicamos. kilómetros antes de la captación de aguas que hace Aguas Andinas al entrar al río Maipo. Entonces, desde el punto de vista del recurso, el recurso no se consume. Nosotros tenemos derechos no consumtivos, no consumimos, usamos la fuerza del agua para generar electricidad. Queda claro, pero por ejemplo... Y además, Cecilia, perdón, nosotros vamos a incorporar nueva electricidad al sistema eléctrico chileno. Le vamos a entregar al sistema interconectado central más o menos la mitad de lo que hoy día consumen los hogares en la región metropolitana. Que haya contratos de abastecimiento eléctrico de una empresa con una empresa minera que ya existe no significa nada desde el punto de vista de que nosotros efectivamente vamos a incorporar la mitad de lo que hoy día se consume en hogares de la región metropolitana como nueva energía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esto que dice riqueza arqueológica, paleontológica o la flora del lugar, cómo se riega abajo? Son preocupaciones protegido. que me están llegando a través también ¿qué pasa con las napas que riegan la flora nativa? ¿Modifica la cantidad de agua del riego para los productores del sector? Otra pregunta. Nosotros no captamos agua de napas, nosotros captamos agua de el embalse El Yeso, captamos agua de estero, o sea, no entramos a captar aguas de profundidades de la tierra. Por lo tanto, todo lo que es régimen de lluvia, producción agrícola, todo eso se protege perfectamente, incluidas actividades deportivas y económicas que están hoy día permitidas, ¿no es cierto?, en la zona de San José de Maipo. Estamos conversando, les insisto, con Jorge Rodríguez Grossi, que es el presidente ejecutivo de Alto Maipo. Algo recién, ya hablábamos de esto de entregarle la energía a una minera, también hay críticas en ese sentido. Pero esa minera ya existe, Cecilia. Sí. Es una minera que ya existe y ya está sacando energía eléctrica de algún lado. En julio del año pasado, Antofagasta Minerals, Exactamente. brazo minero del grupo Luxic, se incorporó al proyecto y compró el 40% de las acciones de la filial de AES Gener Alto Maipo S.p.A. en unos $50 millones. De esta forma, el grupo buscaba asegurar suministro eléctrico para Los Pelambres, que es su mayor yacimiento. Pero ya tiene electricidad. Nosotros hoy día no existimos y Los Pelambres funciona. Es decir, todo lo que nosotros produzcamos a partir del año 2017 en adelante es electricidad nueva. Y justamente lo que estamos haciendo es un aporte que, como digo, es más o menos la mitad de lo que consumen los hogares en la región metropolitana, que permite que el país siga desarrollándose y creciendo. O sea, la energía va a ser usada por nosotros los santiaguinos. Absolutamente, porque va a ser inyectada, ¿no es cierto?, al salir del cajón del Maipo, y lo más probable, a pesar de que uno no puede distinguir de quién es el electrón que circula en los alambres, sí, efectivamente va a ser una electricidad que va a estar disponible mucho más para los santiaguinos que para quienes estén más lejos. ¿Va a bajar el precio de la electricidad? Mira, el precio de la electricidad está caro y probablemente va a ser más caro, pero No es culpa de el ustedes. hecho de poder incorporar energía eléctrica producida por agua, que es lo más limpio que hay desde el punto de vista de la producción eléctrica, va a ayudar a que el precio de la energía eléctrica no sea tan caro. Pero no puedo asegurar por la cantidad de electricidad que va a bajar, porque... Claro. La otra vez estuvo Pangala aquí, ¿se acuerdan? El pololo de aquel Calderón, que es uno de los líderes de este movimiento, y él estaba preocupado por el rafting, entre otras cosas. Y ustedes dicen, en su entorno, incluido el rafting, esto quiere decir que solo una vez que todas las actividades que hoy en día se realizan en los afluentes del río Maipo o en su entorno, incluido el rafting, tengan el agua necesaria para desarrollarse, entonces las centrales podrán ocupar el agua que sus derechos le asignan, en fin, ¿rafting garantizado?
No, nosotros no podemos garantizar el clima. O sea, cuando haya sequía en Santiago, como ha habido en los últimos 4 años, es difícil hacer rafting, es difícil encontrar... no, pero me refiero ahora, que sea responsabilidad de ustedes que no se pueda hacer rafting. No, la responsabilidad nuestra y la responsabilidad de cualquier ciudadano o empresa, ¿no es cierto?, que se instala en un lugar, es respetar los derechos de los demás, y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso que yo me explico además que el ministro de Energía, con toda razón, protege, ¿no es cierto?, las instituciones y los proyectos que tienen todas las autorizaciones al día, como en el caso nuestro, y que por lo tanto desde el punto de vista legal pueden operar. Uh-huh. A mí no me extraña, me alegra mucho que lo haga, digamos, pero a mí me parece que es una responsabilidad de los gobiernos permitir que las cosas que están autorizadas se puedan llevar adelante, porque si no, no estamos en un Estado de Derecho. Va a haber rafting en la medida que haya agua. Si no hay agua, claro, no va a haber rafting. Cuando me puse a leer todas las reacciones sobre esto, también están quienes viven en el Alto del Maipo y dice, a ver, yo estoy muy de acuerdo, yo estoy feliz que se construya porque va a haber empleo, porque vienen a pasear, claro, pero nosotros que vivimos aquí todo el año y que queremos estar más cerca del desarrollo, en fin, o sea, los habitantes del Cajón del Maipo están divididos frente a... Hay de todo, hay gente que apoya esto en primer lugar porque genera actividad económica. Efectivamente, este es un proyecto que va a estar en la cúspide de su construcción, con alrededor de 3.000 trabajadores instalados en la mayor parte de ellos en la zona. Parte importante de esos 3.000 trabajadores son habitantes de la localidad y por lo tanto van a tener una fuente importante de empleo, digamos, casualmente, además, en un momento donde la economía chilena está bastante floja, y por lo tanto esa gente está apoyando el proyecto. Después hay otra gente que no le importa mucho que haya o no haya, porque lo que estamos haciendo nosotros intenta molestar lo menos posible en la etapa de la construcción a los habitantes de la zona, y una vez que estemos construidos nadie se va a dar cuenta que estamos, digamos, porque 90% de las obras, como digo, están bajo tierra. Y además, toda la gente que acostumbra a ir a pasear a ese lugar maravilloso va a poder seguir yendo a pasear a ese lugar maravilloso mientras construyamos y obviamente después que terminemos la obra. Bueno, hay de todas reacciones en Twitter, a favor, en contra. También dice, por ejemplo, 90% de los que se oponen al Alto Maipo son los que obtienen su usufructo del río. Ejemplo, Cascada de las Ánimas. Y también, del otro lado, dice, bueno, no tiene nada que ver retornar agua al caudal, aguas abajo, son igual 70 kilómetros de sequía. Bueno, siempre va a haber gente en contra, pero espero, o sea, la intención... Qué rico que en democracia podamos expresarnos. Claro, pero la intención de esta conversación era que usted nos explicara, creo que quedó claro, ¿no es cierto?, en qué consiste este proyecto y que además va, sí o sí. Absolutamente. Aunque se opongan. O sea... A mí puede que no me guste de repente que construyan un edificio, ¿no es cierto?, cerca de donde yo vivo, pero bueno, si tienen las autorizaciones no tengo ninguna otra posibilidad de oponerme. No hay nadie que sea dueño de todo en este país, menos mal, digamos. ¿Qué le parece si en un tiempo más nos volvemos a ver? Con mucho gusto. Porque hasta ahora está avanzado en un 6% la construcción. Absolutamente. Sí. O sea que tenemos hasta... Estamos ya haciendo los túneles, estamos instalados ya en la zona y tenemos para 3 años prácticamente por delante para seguir construyendo. Bueno, le agradecemos a Jorge Rodríguez Grossi por conversar con nosotros, por explicarnos, aclararnos algunos puntos, pero vamos a seguir conversando, porque estoy segura que esto va a dar para más. Muy bien, pues mucho gusto, ¿no es cierto? Cecilia. En todos los años que nos faltan, así que hasta pronto. Encantado, Cecilia. Que le vaya muy bien.